pantalla brilla la voz del ayer, con historias que el tiempo no puede esconder. Varinia nos guía a un mundo sin par, donde cada entrevista es un viaje a soñar, capturando la esencia en cada rincón, momentos que laten con pura emoción. Crónicas de Varinia en el corazón, historias que viajan llenas de pasión, entrevistas que brillan, luz en la oscuridad, momentos que viven pura realidad. Los secretos se abren, el alma se expone, entre risas y lágrimas la vida se pone. El diálogo fluye, conexiones que arden, el calor de la charla, todos nos expanden, voces que cantan historias. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Julio, ya arrancamos 1 de julio, 22 horas, vamos a tener un programón que vamos a hablar de salud mental, como les había contado. Vamos hoy a tratar depresión, así que estén muy atentos. Pero antes de eso les quiero mostrar esta hermosa ropa que me da osadía. Fíjate que este look suelto, viste, oversize, como me dice Sonia, agradecerle, mira los pantalones, todos que lo podés poner con zapatillas, todo muy, muy canchero. Este collarcito divino de Amé, que siempre me da los aros y me da toda la parte de bijú. Agradecerles a ellos. Así que, atención. Prepara cafecito porque ya nos sentamos con Gustavo de Vega, que vamos a hablar de depresión, tema importantísimo. Así que acomódate que ya venimos. ¿Buscas una rápida salida laboral? En ICR Cursos Profesionalizantes es posible. Cursos cortos en diferentes áreas, en salud, extraccionista, facturación sanatorial, auxiliar de farmacia y más. En administración, secretariado administrativo, recursos humanos, marketing, administración escolar y preceptor y más. En Rosario, Mitre esquina Peatonal Córdoba y filiales. Seguinos en Instagram como Instituto ICR. En Argentina, la pantalla está viva, Vive TV, siempre arriba, con noticias, música y diversión, cada programa es pura emoción. Vive TV, el canal que te inspira, cada día la vida respira. Se abren, el alma se expone, entre risas y lágrimas la vida se pone. El diálogo fluye, conexiones que arden, el calor de la charla, todos nos expanden, voces que cantan historias sin fin. En Varinia nos unimos, un mismo sentir. Crónicas de Varinia en el corazón, historias que viajan llenas de paz. Perfecto, ya acomodados, todos listos. Espero que vos también estés con tu cafecito, con tu sobremesa. Gustavo de Vega, ¿cómo te va? Bienvenido este año. Muchas gracias, muy bien. Tratando de compartir contigo
y muy agradecido por la invitación. Bueno, agradecerte nosotros por estar y ser tan claro. Lo que vamos a hacer primero es, tomen lápiz y papel, porque esto es muy rico. Vamos a hablar salud mental, como presenté antes, pero nos vamos a enfocar en la depresión. Yo te voy a contar un poco cómo lo veo yo, qué es lo que, para preparar también este programa, qué es lo que fui estudiando, qué es lo que fui y qué le pasa a mi entorno también. Yo lo que siento, Gustavo, que hoy todas las emociones son como diagnosticadas. Yo siento una emoción, enseguida hay un diagnóstico para esa emoción. Desde mucho tiempo, síganme un poco, podemos tener momentos donde estamos más ansiosos, porque tenemos que rendir, o porque estamos esperando un juicio, o porque estamos esperando un laburo que salga. Bueno, podemos sentir en algunos momentos, por determinadas situaciones, ansiedad. En otras situaciones podemos sentir alegría. En otras situaciones podemos sentir tristeza. Se me murió mi perra. Estoy súper triste hace un mes porque la adoraba. No por eso voy corriendo a hacer una consulta, no por eso voy corriendo a tener que tomar algo. Pero esto sí. Yo siempre he sido una persona media guerrera, medio que le pongo el pecho, voy y me levanto y me caigo, y me levanto y me caigo y me levanto. Pero bueno, eso también tiene que ver. ¿Qué pasa con el sistema también, Gustavo? Que yo siento un poco que nos necesita un poco enfermos, ¿viste? Nos lleva, y las redes sociales, todo lo que se ven, enseguida ansiedad, si sentís ansiedad, bueno, esto. ¿Qué pasa, Gustavo? ¿Ponés un poquito de luz a todo esto? En principio, tenemos que ponernos bien de acuerdo que estamos en una época muy turbulenta a nivel planetario, con las redes, con Internet. Aceleró tremendamente la velocidad del intercambio. En las últimas generaciones cada vez más, en un sistema de consumismo exagerado, un estímulo permanente a consumir, sea lo que fuere. Consumir redes sociales, consumir objetos, comidas, drogas, todo lo que está a nuestro alrededor es un empuje fuerte a consumir. A consumir. Entonces, esto también va de la mano con el rendimiento, con cierta autoexigencia, ya no solo la exigencia del ambiente, sino donde el sujeto se plantea ciertas metas, muchas veces de sobreexigencia, o para las cuales es necesario una exigencia enorme. Por lo tanto, la tolerancia a la frustración, la tolerancia a esos distintos momentos, como vos decías, de alegría, de tristeza, ciertas oscilaciones, altibajos, tramos de la vida en la cual uno naturalmente puede estar un poco triste o reflexivo, también un poco acelerado. La persona tiene bastante derecho a considerar que esto puede ser un problema, entonces consulta a una psicóloga, un psicólogo, un terapeuta familiar, profesionales médicos, psiquiatras. Y generalmente los profesionales hacen una orientación, un apoyo. El problema es cuando las problemáticas se manifiestan a nivel corporal. Y esto es muy frecuente porque esta aceleración o estos trastornos del ánimo muchas veces van de la mano con una situación de estrés, en lo que hace no al cansancio, sino a la tensión. El estrés como tensión, el estrés crónico como una situación en la que nosotros hemos vivido durante muchos años, porque si sube el dólar, porque si cambian las condiciones socioeconómicas, y esa incertidumbre, aún en la clase media o en la clase alta, genera una tensión. Por distintos motivos la persona se tensiona, su organismo, especialmente sus sensores de alerta, están altamente sensibles, y esto genera todo un desorden neuroendocrino, neurometabólico, donde a pesar de hacer actividades físicas, muchas veces la persona le sube la presión, tiene gastritis, tiene dificultades para dormir, palpitaciones, alguna dificultad respiratoria, broncoespasmos, problemas en la piel. Entonces, justamente,
Hay una zona donde también cuando la persona entonces consulta al dermatólogo, al gastroenterólogo, al cardiólogo por esta molestia puntual, muchas veces los médicos le dicen no tiene nada. Esto así dicho muy groseramente, Sí. ¿no es cierto? Y resulta que en general los medican, le dan algún tipo de medicación. Cualquiera de las especialidades es muy frecuente que utilice algún sedante, tranquilizante, ansiolítico de las familias de los alprazolam, lorazepam, clonazepam, y que como son tan excelentes ansiolíticos y sedantes, rápidamente la persona por una primera temporada siente un alivio, porque se distiende, se relaja, seguramente a la noche duerme mejor, pero en el poco tiempo, 2 o 3 semanas, muchas veces vuelve a aparecer el malestar en la misma zona, en el mismo tipo de problema o en otra área. Si tenía gastritis aparece presión alta, si tenía problemas en la piel aparecen problemas digestivos, diarrea, problemas para dormir, porque el estrés se manifiesta de múltiples modos. Bien. ¿Y qué sucede? La persona piensa que como está tomando un ansiolítico, esto le puede ayudar, entonces muchas veces aumenta la dosis o se produce lo que normalmente pasa con estos medicamentos, un fenómeno de tolerancia y acostumbramiento. Entonces, lo más frecuente que hoy vemos en los consultorios es que las personas llegan a la consulta después de varias situaciones como estas que te comento. Ajá. Ciclos de problemas digestivos, problemas orgánicos, problemas anímicos, que han consultado, que han estado un poquito mejor, que dejan, que van, que vienen. ¿Y qué sucede? Está contaminada la situación anímica porque está tomando ese medicamento. Muchas veces la persona, como se lo da el cardiólogo o el ginecólogo o el traumatólogo o el gastroenterólogo, no considera que sea un psicofármaco. Entonces lo toma de acuerdo a cómo se lo dio el médico, pero también a veces se automedica. Y muchas veces hasta puede que se lo transmita a alguna persona cercana o lo reciba de alguien de confianza que le dice, mira, yo estoy tomando esto. A mí me pasó algo similar, me dieron esto, me hizo bárbaro. Entonces, hoy el problema yo creo que está muy contaminado, por lo tanto, y es tan importante que los colegas psiquiatras y psicólogos, sabiendo toda esta situación, estemos atentos para no complicar más de la cuenta. Entonces, la depresión es hoy uno de los problemas a nivel mundial prevalentes, de mayor jerarquía, por distintos motivos, múltiples motivos. Pero cuidado, el tratamiento de una depresión tiene que ser muy bien evaluado y diseñado por un profesional experto. Ahí ya no entramos a opinar. Es decir, que como vos dijiste, las alteraciones y sub y bajas del ánimo, cierto cambio de ánimo, no tiene por qué ser un problema. En todo caso, el problema lo tiene que evaluar un profesional idóneo. Y a veces, lamentablemente, psicólogos con poca formación específica. ¿Pero el psicólogo puede medicarlos? No, el psicólogo no. No. El psicólogo es un terapeuta de la palabra, de la escucha de la palabra. Y resulta que muchas veces podría suceder que la persona tenga un problema de tiroides. Y la tiroides, cuando está funcionando mal, especialmente funcionando poco, resulta que la persona está exactamente igual que si fuera un depresivo crónico. Claro. Está con sueño, con pocas ganas, con poca voluntad. Todo para abajo. Se cansa todo rápido. Así que ojo, porque a lo mejor, entonces, claro. Entonces, para revisar un poco, cuando tengamos este síntoma, primero acudir a un médico responsable, psiquiatra en su especialidad. Sí, fundamentalmente. Porque el psiquiatra va a hacer esto. Bueno, a ver, ¿cómo estás de las tiroides? Tráeme un laboratorio, tráeme esto, tráeme lo otro. Un paso previo sería, quizás. ¿no? La mayor parte de las personas deberían tener un médico clínico de cabecera. Bien, médico clínico. Con el cual chequear esto. A ver, puede estar anémico. Bien. Puede estar
contaminado con algún medicamento que esté tomando por otros temas. Bien. Puede haber un problema de tiroides, puede haber un problema de deshidratación, especialmente en las personas después de los 60, 70 años. Sí. Es muy frecuente que esté un poco anémico, que esté un poco deshidratado y que esto conforme una problemática pseudodepresiva, que primero entonces hay que descartar. Bien. Lo que sea de laboratorio, de la parte clínica, y ese clínico justamente evaluando toda la persona de una manera integral, va a decir, no, en este caso necesitamos que lo chequee un psiquiatra. Bien. Muchas veces es verdad que hay médicos clínicos con mucha experiencia que pueden comenzar con una medicación de primera línea, digamos, y generalmente hay muy buenos resultados, Sí. con un apoyo psicológico, y generalmente funciona bastante bien. El gran problema es cuando la depresión o la astenia, el decaimiento, no tiene causas orgánicas, no se resuelve fácilmente con la terapia y una medicación de base. Entonces, ahí es donde más importancia tiene buscar un psiquiatra idóneo, con mucha casuística, con experiencia hospitalaria, con experiencia de capacitación en otros ámbitos, para que esté actualizado. Y hoy una de las mayor problemática que tiene muchos recursos son las depresiones con algunos psicofármacos que son tremendamente útiles, tremendamente valiosos, pero siempre trabajando en equipo, con el médico clínico, con el psicoterapeuta y el psiquiatra que pueda tener una visión amplia. Un detalle a tener muy en cuenta es que, como decíamos antes, las distintas situaciones del contexto actual, es muy frecuente, dejando de lado todo lo que venimos conversando, es muy frecuente que haya personas que en algún momento comenzaron a tomar algún medicamento en baja dosis, como decíamos, alprazolam, clonazepam, lorazepam, algunos de esos ansiolíticos sedantes que son muy útiles en pequeños periodos de tiempo. Pero lo siguen tomando, se acostumbran para dormir o en algún momento del día, frente a determinada situación, 1 miligramo, a la tarde, a la tardecita, a la noche. Resulta que también es muy frecuente que esas personas, como muchas personas en general, tienen el hábito de tomar un vaso de cerveza, un vasito de vino a la noche con la cena, o algo de alguna bebida alcohólica, un aperitivo a la noche. Resulta que cuando el alcohol se combina con ese sedante ansiolítico, aunque sean bajas dosis de las dos cosas, se potencian. Se potencian. Entonces, no tenemos que asustarnos, pero sí tenemos que ser precavidos. ¿Se potencian qué significa? Se multiplican los efectos, especialmente los efectos indeseables. ¿Cuáles son? En general va a ser más sedación, mucha sedación, puede haber irritabilidad, puede haber paradójicamente falta de sueño, me duermo rápido pero me despierto temprano, duermo mal, estoy inquieto, durante el día estoy irritable, fastidioso, incómodo, es decir, es lo que se llama técnicamente disforia, es un malestar inespecífico que la persona no sabe muy bien a qué atribuirlo, porque resulta que esos medicamentos que se toman a la noche tienen en general hasta 48 o 72 horas de mantenerse en el organismo. Y si la persona todos los días toma este medicamento, quiere decir que ya hay una impregnación a nivel orgánico, y si también le sumo esa bebida alcohólica, durante 8 horas, 10 horas, 12 horas, la persona va a tener esa combinación. Y esto lo digo porque muchas personas no lo registran y no está suficientemente evaluado, y puede ser un mecanismo donde más que hacer un medicamento, más que agregar medicamentos nuevos, lo que hay que hacer es limpiar de algún modo por una temporada, suspender el alcohol y chequear con el médico tratante ese medicamento ansiolítico sedante, si es conveniente cambiarlo. Claro. A veces se puede cambiar, se puede reducir la dosis, se puede reevaluar, pero lo importante es dejar el alcohol,
por un tiempo, por lo menos una semana, 10 días, porque entonces la persona seguramente va a dormir mejor, va a estar más tranquilo, va a desaparecer esta disforia, este malestar. Por supuesto que esto es algo muy elemental, que siempre habrá que chequear con el médico clínico y con el psiquiatra especialista idóneo, experimentado, actualizado. Entonces, digo porque en la cultura habitual, así como se toman ansiolíticos, también se toman analgésicos, y muchas veces en el vértigo de la vida cotidiana, estas personas desarrollan su actividad laboral, desarrollan su actividad eso te quería profesional. preguntar, porque una persona depresiva con este diagnóstico, ¿el diagnóstico es ese? ¿Diagnóstico de depresión así se llama o se llama DM5? No. La depresión la tiene que hacer el psiquiatra. El psiquiatra es el único que frente al paciente y con una buena evaluación, 45 minutos, una hora y media, una evaluación, a veces es necesario 2 entrevistas para que un psiquiatra experimentado haga un diagnóstico presuntivo, que muchas veces no es tan claro de inicio. El DSM-4, 5 o el CIE-10 son sistemas de categorización, de clasificación, que sirven para, cuando nosotros hacemos informes, haya un idioma en común con otros colegas y luego esto sirva para las estadísticas epidemiológicas. Okay. Es decir, el diagnóstico no se hace con el DSM-5 o con el CIE-10. El diagnóstico lo hace el psiquiatra clínico y luego, para hacer un informe, para redactar el informe o para enviar una solicitud, un informe solicitando tratamiento, etcétera, las obras sociales y prepagas, entonces uno utiliza códigos que sirven para entenderse mutuamente. Pues es que yo leí un informe de España, en realidad, que decía que casi un 70% de las personas que toman medicación nunca la necesitaron. ¿Cómo lo ves a esto? Bueno, sí, es muy frecuente, porque, como decíamos, a veces el sistema de salud público-privado tiene poco tiempo, se manejan con demasiado vértigo, muy superficial, las personas no siempre tienen toda la capacidad de transmitir lo que les está pasando, porque precisamente la están pasando mal, entonces pueden decir algunas cuestiones o transmitir algunas cuestiones que el profesional debe estar muy atento a la escucha, a la observación. En general, para hacer un buen diagnóstico, además de ver al paciente y escuchar al paciente y tener una buena evaluación cara a cara, es muy importante conversar con la familia. Con la familia, eso con te el iba a decir. conviviente. Con el entorno más cercano. Claro, a veces también con los compañeros de trabajo. Porque hablamos al principio del estrés. Entonces, así como la tiroides que funciona mal, en baja, puede ser similar a una depresión severa, que se resuelve tratando el hipotiroidismo. Claro. También si la tiroides está funcionando en más, es un hipertiroidismo y puede parecer un cuadro bipolar. Que se acelera, que está maníaco, que está eufórico, que está acelerado, que no duerme, que baja de peso, que no come. Entonces, por eso siempre es importante tener claro el aspecto clínico médico tradicional, descartar organicidad. En los chicos esto también se puede dar. Hay distintos aspectos, pero bueno, la familia también, los compañeros de trabajo, porque puede suceder que la persona pueda tener una situación de estrés donde se agudiza o se manifiesta en el ámbito laboral y luego en el ámbito doméstico se tranquiliza, baja la presión, se siente mejor, o al revés. Puede haber una situación conflictiva, difícil en el ambiente familiar y entonces en el ámbito laboral está bien, hace su tarea normal. Y digo todo esto porque es importante no apresurarnos en el diagnóstico. Exacto. Además, el diagnóstico de depresión, como siempre cualquier diagnóstico, pero en especial la depresión, es muy pesado porque la persona que se siente mal está con cierta idea negativa, está con cierto pesimismo
Y si entonces se le suma un diagnóstico apresurado, no suficientemente elaborado en conjunto con el profesional y la familia, la persona hasta puede agudizar y profundizar si ya tiene algún sentimiento de culpa, por lo que fuere. Esto lo puede aumentar porque se va a sentir que es un peso para los demás, que lo tienen que cuidar. Ahora, la persona que es diagnosticada con depresión, ¿es depresiva toda la vida? Hay O distintas... sea, ¿tiene que ser medicada toda la vida? Hay distintos cuadros. En algunos casos posiblemente sea necesario tratamientos prolongados de mantenimiento, porque puede suceder que si deja totalmente el tratamiento se pueda volver a reactivar. Por eso lo más importante es la buena relación que la persona tenga con su médico clínico y también, en este caso, cuando ya el cuadro está definido y viene en tratamiento, tener una buena relación de confianza con el médico psiquiatra, entendiendo para qué y por qué la medicación, entendiendo por qué y para qué los tiempos. De esa manera la persona colabora activamente con su propia recuperación. A veces sucede que si la persona está con poca confianza con el profesional, con poca confianza con la medicación, un poquito aislado, y es muy factible que o no toma la medicación como debe ser, porque se olvida, porque está negativo, porque no quiere saber nada. Entonces tiene que haber un familiar, alguien que se haga cargo, que contenga, que acompañe. La persona siempre necesita confianza, apego con quien, en estos casos como médico clínico o médico psiquiatra o psicólogo, pero generalmente el psiquiatra, que tiene mucho que ver con la medicación, a muchas personas le genera un poco de rechazo o prejuicio. Entonces hay que hacer un esfuerzo importante para generar muy buen vínculo con los pacientes. Eso generalmente forma gran parte de la recuperación. En un depresivo, ¿qué tan importante es la actividad física? Siempre, siempre, en una persona sana y en una persona con alguna dificultad de salud, siempre la actividad física Ayuda. es muy importante. El ejercicio físico, si la actividad física podría ser lo que uno hace cuando va a hacer las compras, cuando hace actividades dentro de la casa, quizá una caminata, pero para que realmente sea verdaderamente de impacto saludable tiene que ser un ejercicio físico que tenga una regularidad, una agenda, un programa, un ritmo, un entrenamiento, un programa que puede ser liviano, pero tiene que estar ordenado, progresivo, que sea, entonces, verdaderamente hay un impacto saludable. En las personas con problemas de cualquier tipo de salud, salud mental o lo que fuere, también es muy útil, lo mismo que la alimentación. Actividad física, ejercicio físico, alimentación saludable sería recomendable para ya todo que el lo mundo. decís, el martes pasado vino Valeria Ricciardi, lo pueden ver, está subido a YouTube, y ella contaba que en los casos de, para todos, como recién decimos, ella no recomienda las harinas refinadas. Claro. Es lo primero que saca con el azúcar. Lo primero que saca. Y hay muchos pacientes depresivos que han cambiado un montón su vida y su hábito. Absolutamente. Entonces, por eso hago tanta referencia al médico clínico, al clínico de cabecera, Claro. que se supone que es el que conoce a la persona, conoce el historial, muchas veces son décadas que los atiende al paciente, a su familia, conoce el contexto, ese viejo médico de cabecera, de familia, que conoce un poco de todo y que tiene empatía, buena onda, y que entonces es de confianza, y que si está actualizado es irreemplazable. Entonces, actividad física, ejercicio físico, alimentación saludable, para la persona que tiene algún problema, como estamos hablando, de trastornos del ánimo, es siempre positivo. Lo que sucede que si la persona está en una situación deficitaria, con apatía, con astenia, decaimiento, pocas ganas de hacer nada, pesimista, va a ser muy difícil que lo haga por sí mismo. Entonces se puede o es posible articular con la familia, con algunas personas de confianza, y en muchos casos acompañantes terapéuticos idóneos, capacitados, en articulación con el médico clínico y con el psiquiatra,
dentro del plan de tratamiento un acompañante terapéutico para que lo pueda estimular y motivar con técnicas específicas. Esto generalmente es altamente efectivo. Muchas veces no se lo tiene en cuenta por esto que decíamos de la rapidez. Me siento mal y me quiero sentir bien. Y me quiero sentir bien rápido. Entonces, hay un tema que cada vez es más frecuente, que la persona o algún familiar aparezca con alguna receta o cuestión mágica. Acá está la cannabis medicinal, o acá están los hongos psicodélicos, o acá está esto adaptógeno, o acá están las constelaciones familiares, que vienen como a ser salvavidas, que en verdad pueden ser útiles en algún momento, pero reitero, tiene que ser en conjunto con el médico clínico y con el psiquiatra. Aunque sea un poco más complejo, pero es mucho más saludable porque nos permite evaluar. Si yo meto muchas cosas, después no sé qué es lo que sirve, si algo sirvió. Claro, exacto. Porque, es una linda ensalada. Porque puede haber algo que esté sirviendo mucho, pero termina confundido con otras cuestiones. Entonces va a la iglesia, va a un culto, va acá, va allá, en esa desesperación donde la persona naturalmente está muy mal, por eso está desesperada. Eso yo te quería preguntar, para que vos me digas, yo la verdad esto desconozco, el depresivo. Una cosa es tener tristeza, ¿no? Digo, bueno, nadie va al consultorio para que lo mediquen porque estoy feliz. ¿Por qué uno va corriendo para que me mediquen porque me estoy siendo infeliz? ¿Qué nos pasa al ser humano con las emociones que no son tan agradables a lo mejor? Ahí me parece que tenemos mucho para trabajar. Reconozco que en muchos casos sí hay que medicarse, pero ¿qué nos pasa a nosotros que no podemos estar con una emoción que no sea tan placentera? Bueno, ahí entra en cuestión, especialmente en los más jóvenes, a veces niños y adolescentes, que se aburren rápidamente de pronto si no están conectados. Entonces allí hay que hacer un gran trabajo de motivación y de contención, pero indudablemente que no se va a resolver con un psicofármaco. Quizás puede ayudar alguna medicación, pero el gran trabajo va a ser ambiental. También puede suceder que la persona con mucho estrés o con algunas situaciones conflictivas severas esté buscando alguna salida. Pero en respuesta a lo que vos planteás, ¿existe la depresión? Es un cuadro gravísimo. Verdaderamente la persona que sufre un trastorno depresivo se siente muy mal, tan mal como para no querer vivir, y muchas veces lamentablemente si no hay cierta atención por parte del ambiente, se producen suicidios y eso. Puede haber al menos alguna autolesión, o alguna situación donde la persona no se cuida lo suficiente y queda muy expuesto a situaciones de accidentes, con vehículos en el trabajo, distracciones. O pueden aparecer, entre todas las recetas mágicas, el tabaco como una especie de activador, el alcohol muchas veces se suma a esa problemática porque muchas veces la persona siente como una cierta desinhibición, como que lo activa, el fumar marihuana. Sale de ese lugar, aunque sea por un rato. Especialmente en quienes han tenido ciertos hábitos de consumo de tabaco, de alcohol, de marihuana, de cocaína o de alguna de las sustancias ilegales, o para distraerse un rato se van al casino. Y cuando menos se dio cuenta, estuvo 10 horas y perdió un montón de dinero y tuvo que sacar un crédito. Entonces hoy... Sí, ojo entonces ahí, porque el depresivo puede terminar en otro problema también. Hablemos más bien de trastornos del ánimo. Trastornos del ánimo. Trastornos del ánimo que tienen como un arco iris que va de menos a más, con distintas modalidades, que es el psiquiatra el que debe evaluarlo, y seguramente también un psicólogo experimentado, un clínico experimentado, donde la persona ya vino varias veces con el problema del corazón, que la presión, que
que el aparato digestivo, que la gastritis, que la comida, que no duerme, que esto, que el otro. Entonces, a veces pequeñas situaciones son señales que al clínico experimentado le permiten plantear que allí hay un trastorno del ánimo encubierto, subclínico, y que no vamos a esperar a que se manifieste groseramente. Entonces también tenemos que, desde el lado de los profesionales, estar muy atentos a la perspectiva de prevención de todos estos cuadros, porque cuando se plantea el trastorno del ánimo ya en cierto tiempo, con varios meses, con algunas señales demasiado groseras de falta del apetito, adelgazamiento, varias licencias a nivel laboral donde la persona no se siente bien en ningún lado. Bien. Tenemos que actuar preventivamente también. Las personas que tienen estos cambios de ánimos, cuando les agarra así que se meten para adentro, que no pueden salir de sus casas, me ha pasado con amigas, con amigos, que vos los llamás, que vamos a tomar algo, no, y que te meten excusas, y que, bueno, yo después lo he enganchado, al principio no entendía, y después me he dado cuenta que, bueno, ponen excusas para no salir, o sí, nos encontramos, y de repente te cancelan. Bueno, ahí he aprendido que, bueno, la persona no quiere salir de su casa, no puede salir, pero es que justamente ni atender un teléfono a lo mejor. Justamente el foco, el núcleo duro del trastorno del ánimo, especialmente en la depresión, es ese apagamiento volitivo, de ánimo, donde la persona quizás puede pensar ciertas cuestiones, pero a la hora de la motivación le resulta absolutamente imposible. Reitero la necesidad de tener un clínico y un psiquiatra con idoneidad de evaluar y descartar organicidad. Organicidad quiere decir todo aquello que colabora orgánicamente en restar fuerzas, en restar empuje. Por ejemplo, una anemia importante. Por ejemplo, muchas personas que en determinado momento comienzan con un proceso de Parkinson, que quizás los primeros signos o señales de un Parkinson puede ser un estado depresivo, de apaciguamiento, de abatimiento, cansancio precoz, astenia, debilidad. Es decir, que hay mucho para descartar, y por supuesto que en poco tiempo, si lo hacemos bien, el diagnóstico sale a la luz de una depresión. Pero reitero, en estas épocas actuales, donde hay tanto estrés, donde hay tanta velocidad, muchas veces la persona se ve disminuida porque no puede seguir al mismo ritmo que venía, pero que esto era un ritmo exageradamente acelerado, de autoexigencia, y entonces hay que ver si realmente es un trastorno del ánimo o es una respuesta lógica frente a una situación de agotamiento y cansancio porque no se tolera ese exagerado ritmo vertiginoso de estar siempre pum para arriba. Bueno, eso que vos decís es así. Yo voy pensando ejemplos, amigas, por ejemplo, que están encendidas y de repente, y de repente, como que si le sacaras el enchufe, se desenchufaron y quedaron ahí, no atienden el teléfono, no salen, no contestan, y uno se empieza a preocupar porque, viste, necesita decir que, bueno, uno conoce el entorno, entonces sabe que está todo bien. Esto también se puede presentar en niños, adolescentes. Absolutamente, es muy frecuente, y más que nada en los niños, cuanto más pequeños, porque no tienen mucho recurso para expresar su malestar, por lo tanto lo hacen a veces de una manera torpe, con inquietud, arrebatos, berrinches, malestar, trastorno del sueño, trastornos de la alimentación. Por lo tanto, muchas veces esto va de la mano con niños, adolescentes, que manifiestan estas problemáticas bastante en paralelo con conflictivas del ambiente doméstico familiar. La enfermedad de un abuelo, el viaje prolongado o una situación de crisis en los padres, situaciones no muy claras, no habladas claramente, donde los chicos
y los jóvenes fantasean cuestiones de sufrimiento de sus adultos, de sus padres, de sus figuras genuinas. Entonces manifiestan el malestar de modos sumamente disruptivos. Y en estas épocas el engancharse, el conectarse con las redes o con las pantallas para lo que fuere, para los juegos, podría estar señalando una flecha que está ligada a querer evitar, aislarse, evitar esa situación de conflicto. Por estas épocas también convengamos que es muy frecuente la evitación. Miro para otro lado. Sí. Que se transforma muchas veces en un estilo de vida, y en muchas familias, en muchas instituciones, la negación, la distracción, la evitación en el sentido de no enfrentar las problemáticas y la realidad concreta, lleva a que muchos niños y jóvenes estén deprimidos, entre comillas, a través de situaciones absolutamente disruptivas. Pero eso no quita de que también hay que tratar el problema de las pantallas o el problema del consumo, de las drogas o de lo que fuere. Sí, seguro. Porque es que si bien de fondo puede haber en algunas personas un trastorno del ánimo, que en general es muy frecuente, sin llegar a ser la depresión con las letras mayúsculas, están presentes los trastornos del ánimo. Convengamos, decíamos antes, volviendo un poco a la cuestión de la alimentación. Muchas personas jóvenes o no tan jóvenes desayunan con una lata de algún hipercafeínico, de esas latitas energizantes, entre comillas, bueno, que son hipercafeínicos. Sí. Y quizás también consumen una bolsita de algún empaquetado ultraprocesado, que son alimentos, entre comillas, absolutamente ficticios, son ficcionales, son elaborados con sabores, pero en general todos esos productos tienen estimulantes, tienen en sus componentes toda una serie de productos saborizantes, colorantes y productos que apuntan a ser estimulantes de que la persona empieza a consumir y no puede parar. Esto pasa con las gaseosas y con todos los ultraprocesados. Vos hablabas de las azúcares y las harinas refinadas, están allí en esa zona también. Claro. Por eso mismo, la posibilidad de volver a cierta base de alimentación saludable, con vegetales, orgánicos, a carnes variadas de un modo sencillo, en general ayuda muchísimo a la recomposición, al menos de la microbiota, que hoy se sabe que todo el proceso intestinal, fundamentalmente la microbiótica, tiene un impacto muy importante y significativo en el proceso de salud general. Entonces, redondeando un poquito, cuando la persona, más allá de lo que le esté sucediendo, se reitera el trastorno del ánimo, tiene una cierta persistencia en el tiempo. Por ejemplo, en esta época del año, otoño-invierno, Sí. es muy frecuente que en algunas personas ciclotímicas, hipersensibles, se agudice cierto vaivén o altibajo anímico. Por supuesto que es importante la consulta con su médico de cabecera y quizás también con un psiquiatra. Pero no desesperar. Eso sí te quería preguntar. ¿Es lo mismo la depresión en un hombre que en una mujer? Porque la mujer de 50, 45, que empieza con la cuestión hormonal, muchas veces ahí se sospecha que puede estar entrando en un terreno así. Pero bueno, no sé cómo es lo hormonal, qué intervención tiene lo hormonal en la depresión. Muchísimo. Así como decíamos de la tiroides, si está en menos o está en más, también todos los cambios propios de la etapa de la menopausia, tanto en el varón como en la mujer, el cambio de los 40, 45, donde se producen turbulencias hormonales, muchas veces se resuelven fácilmente con la consulta al ginecólogo de confianza o al urólogo de confianza. Lo que puede suceder, que todavía puede que persista ciertos mitos que tanto el varón como la mujer
a partir de estos cambios hormonales, modifica su hábito libidinal, su hábito respecto a la sexualidad. Por lo tanto, puede haber allí también en esa esfera emocional, subjetiva, respecto a ciertos mitos y creencias, la necesidad de hacer un chequeo donde también los médicos clínicos y los terapeutas puedan asesorar, puedan acompañar, descartando trastornos hormonales y poniéndole muchas veces el acento a lo que significa el duelo, entre comillas, de dejar de ser un adulto con todas las pilas, para entrar en la etapa quizás después de los 50 y pico, de los más 50, donde quizás con las expectativas de vida que hoy tenemos de llegar quizás hasta los 80 o 90 años con muchísima salud y lucidez, entonces puede haber una situación de transición donde la persona pueda traducir su vivencia de malestar, claro, o de incomodidad, de diferencia, y le resulte difícil adaptarse a estas nuevas condiciones. Lo mismo que sucede muy frecuentemente en el varón que se jubila. En la mujer también es muy frecuente, pero en general, la mujer, aunque sea un estereotipo, si bien puede tener un trabajo, también tiene su tarea doméstica y no le resulta difícil estar en su hogar, en su casa y en las tareas cotidianas. En cambio, muchos varones, cuando no tienen el trabajo que le contenía 8 o 9 horas por día... Ahí se tienen que quedar en casa. Y se quedan en casa, no saben qué hacer. Claro. No tienen, en general cada vez pasa menos porque hay muchos de estos varones que hay una adaptación bastante en los más jóvenes, pero hoy por hoy hay muchas personas que... Sí, depende de qué generación estemos hablando, que por algún motivo perdieron el contacto con sus amigos o fallecieron algunos de sus amigos, y 65 y 70 años, y si viven en una zona céntrica donde ya no está el club a donde se podían reunir a tomar algo. Entonces es muy importante también abrir el paraguas, y hoy estamos trabajando mucho justamente en esta área de preparar 1 o 2 años antes a las personas que tienen etapa prejubilatoria para reciclar el tema de cómo volver o cómo seguir desarrollando algún tipo de actividad creativa, laborativa, productiva, pero fundamentalmente preservando la salud general y la salud mental en particular. ¿Dónde te encuentran, Gustavo? ¿Dónde te podemos encontrar? Fundamentalmente en nuestra institución ABCD, AB corta, CD, y en el Instagram de ABCD Rosario, AB corta CD Rosario. En el Instagram allí están todos nuestros datos, y que con todo gusto podremos al menos escuchar y ver de qué manera orientar y ayudar a quien consulte. Oriental. Bueno, entonces perfecto. A mí lo que me quedó claro, corregime rápidamente pues ya tengo que ir cerrando, es que si sospecho que puedo estar entrando o estoy ahí oliendo algo que tenga que ver con la depresión, lo primero que tengo que hacer es mi médico clínico, que me va a hacer laboratorios para descartar que tenga cuestión biológica, y después psiquiatra idóneo, o sea, Gustavo y su centro. No garantizo más que esto. Y después vemos cómo seguimos. Estos son los primeros pasos si sospechan que están un amigo, un pariente, ustedes mismos, su hijo, bueno, que pueda estar transitando por esto. Y la confianza. La confianza para no quedar en una situación de inermidad o de pensar que la persona va, le dan una medicación, abre la boca, la toma y ya está resuelta la cosa, sino por el contrario. La confianza con el clínico o el psiquiatra o el terapeuta para llevar adelante entendiendo qué es lo que sucede, sabiendo lo más posible para qué, es decir, por qué y para qué esa medicación o esa terapia familiar o todo lo que se está planteando en términos de actividad física, ejercicio, donde la persona, a pesar de su problemática y su malestar, sea protagonista activo de su recuperación. Bien, perfecto. Y sabiendo a qué atenerse, porque como dijimos, cuando realmente la depresión es muy severa, lamentablemente el riesgo de recaída es muy alto. Es muy alto. Entonces, mantenerse en contacto, mantenerse en comunicación con los profesionales.
Y por otro lado, bueno, Gustavo, agradecerte, espero que vengas pronto por acá y les digo, ojo con las redes sociales, como siempre hablamos, son útiles para trabajar, son útiles para informarnos, pero ojo que hay mucho que no es cierto. Todo es espléndido en las redes sociales, todo es rápido, todo es lindo. Ojo con eso. Y bueno, a salir a vivir la vida, que para eso vinimos. No perdamos tanto tiempo en buscar diagnóstico y todo. Yo sé que hay una parte que sí, como dijimos, pero hay un sector que no. Y busca esta situación del diagnóstico permanente. Y tengo que tomar esta medicación y quiero la magia rápido, la tomo y ya está. Bueno, hay emociones que no son tan placenteras. Hay que también amigarse con eso. Por supuesto, diferenciándonos de los casos que realmente tienen que ser medicados. Los dejo, te agradezco de nuevo, Gustavo, y nos vemos pronto. Que la pasen muy lindo. Gracias por estar. En la pantalla brilla la voz del ayer, con historias que el tiempo no puede esconder. Varinia nos guía a un mundo sin par, donde cada entrevista es un viaje a soñar, capturando la esencia en cada rincón, momentos que laten con pura emoción. Crónicas de Varinia en el corazón, historias que viajan llenas de pasión, entrevistas que brillan luz en la oscuridad, momentos que viven pura realidad. Los secretos se abren, el alma se expone, entre risas y lágrimas la vida se pone. El diálogo fluye, conexiones que arden, el calor de la charla, todos nos expanden. Voces que cantan historias sin fin, en Varinia nos unimos, un mismo sentir. Crónicas de